Bueno, vamos a iniciar entonces la parte del práctico con el comentario filológico que se va a desarrollar o lo vamos a desarrollar en base a este guión de análisis que ya tenéis ahí colgado en el apartado de nivel filológico. En principio, también comentaros que sin restar protagonismo al plano morfológico y sintáctico, vamos a ir incluyendo ya también el nivel fonético-fonológico en toda la parte del análisis gramatical, porque considero que es importantísimo realizar un buen análisis filológico en el caso en el que aparezca un texto medieval. Esto, digamos que es una marca distintiva y lo sabéis, que podéis destacar por ello. Es decir, dentro de las distintas opciones que aparecen en el examen práctico, nos vamos a la más difícil, que es por la considerada más difícil, ¿no? Por la mayor parte de los compañeros opositores y tal, que es el análisis filológico. Y luego también no tiene menos dificultad el análisis del comentario fonético-fonológico. Estamos hablando de dos planos diferenciados. Por un lado, analizamos la fonología en textos desde el punto de vista diacrónico en textos medievales, cómo ha evolucionado desde el castellano medieval a la actualidad. Hay que adoptar un enfoque, o textos modernos o contemporáneos, que también sobre los que también se puede preguntar el comentario fonético-fonológico, que es la segunda parte de la clase. Y en cualquier caso hay que adoptar dos criterios diferenciados. En un caso vemos la evolución que ha tenido la fonética y la morfología desde el castellano medieval a la actualidad, y en el otro caso adoptamos un criterio sincrónico, de fonética y fonología sincrónicas, es decir, cogemos la fonética y la aplicamos al texto en cuestión. Ambos análisis marcan la diferencia. Es decir, el hacer un buen tema, desarrollar un buen tema y desarrollar también un examen práctico en base a estas cuestiones que se plantean, os puede dar el éxito clarísimo en la oposición. Eso está más claro que el agua. ¿Por qué? Porque por múltiples razones. La primera, no es un análisis que elija iba a decir la mayor parte de la gente. Este análisis no lo coge casi nadie o nadie. Por lo tanto, ya lo cogéis vosotros y os lucís en este análisis. Primera razón. Segunda razón. Los análisis que se pueden consultar de estos planos, sobre todo del plano de la fonética sincrónica, porque de la fonética histórica sí que hay más escrito, sí que hay más comentarios, tampoco tantos, tampoco tantos, porque tenemos los famosos de Ariza en su libro El comentario filológico de textos, y luego tenemos alguno más de Marcos Marín, alguno más por ahí en algunos manuales de ejercicios prácticos de la editorial Maz, de ejercicio de oposición, de textos medievales, pero vamos, pocos más que yo conozca, y he mirado bastante. En principio tampoco hay tanto escrito, pero sí que si partimos de la base de que en el filológico medieval hay poco escrito, del otro hay menos. Del otro prácticamente no encuentras un análisis digno fonético, de fonética y fonología sincrónica, que profundice en este plano. Por lo tanto, y se ha preguntado. Y luego está dentro del comentario lingüístico. En el primer escalón siempre nos tenemos que ir al nivel fonético-fonológico. ¿En qué consisten estos análisis? Bueno, pues te cogen directamente los fonemas que más se repiten, dicen que hay una aliteración, etcétera, más o menos plantean la entonación y ya está. Es decir, dedican un parrafito a este nivel. Y esto creo que es un error, es decir, un nivel muy importante, ese nivel que inicia el análisis lingüístico. Se puede preguntar dentro del análisis lingüístico, se puede preguntar de manera separada, lo podemos insertar también en el comentario literario a la hora de tocar el primer nivel del fonético fonológico, en fin.
da muchísimo juego. Por lo tanto, creo que tenemos que empezar ya a estudiar bien la fonética y la fonología, y para muchos es una materia que no gusta nada, pero es importantísimo dominarla. Digamos que la fonética y la fonología, yo sigo a Aquiles directamente y tenemos que adentrarnos en todos los planos de esta disciplina. Pienso yo, vamos, que es una nota diferenciadora bastante importante. Bueno, ahora lo veremos en el otro ejercicio. Transcripciones fonético-fonológicas. No es que no se hayan pedido así con bastante frecuencia, la verdad. Esa es la verdad, porque ese ejercicio, haciendo o dando un repaso a todos los prácticos de oposición, no lo encuentras, pero sí que es verdad que en ocasiones aparece la cuestión independiente, comentario fonético-fonológico del texto, y luego dentro del plano lingüístico sabemos que la primera parcela que hay que cubrir es el fonético-fonológico. Luego pasar a la morfología, la sintaxis, etc. Bien. Empezamos entonces con el texto en el nombre del rey, que regna por natura. Más o menos vamos a seguir este análisis, es decir, tenemos que tocar todos los puntos. El vocalismo tónico, vocalismo átono, consonantismo, morfología, en fin. Luego ya iremos adentrándonos más en la sintaxis, en el léxico, en la morfología diacrónica, la semántica, los diferentes procedimientos de creación de palabras desde el punto de vista de la historia de la lengua, y luego el apartado de datación, que siempre tenemos que incluirlo. Como conclusión de todo lo que hemos ido apuntando en el análisis anterior. Bien. Vamos, por lo tanto, a iniciar vamos con el texto en el nombre del rey. ¿Tenéis ya los documentos? Sí. ¿Presentes ahí? Vale. Sí. Bueno, vamos a ver. No, este no es. Este es el próximo plan de trabajo. Vale, veis bien el texto, ¿verdad? Sí. Vale, pues entonces, vamos a empezar con el primer plano de análisis, que es el vocalismo tónico. ¿Qué me podéis decir al respecto del vocalismo tónico? Recordad, el vocalismo tónico se basa en identificar todos aquellos fonemas vocálicos que se encuentran en posición tónica dentro de la palabra y qué evolución han seguido desde el originario. Entonces, ¿qué me podéis comentar más o menos de esto? Pues que ya han distongado bien, ¿no? Han diptongado las palabras. Por ejemplo, a ver, tierra, que aparece que es la primera que he visto. Está en el medio, pero Efectivamente. la E ha diptongado la E corta en IE. Está en la tercera cuaderna vía. Esta también, ¿no? Ah, es verdad, piedra. Bien. Sí. Y las del final, las rimas del final. El miento. Efectivamente. Y tierra dices que lo has visto aquí,
Sí, delante de piedra. Hay una ditongación, efectivamente. Sobre las ditongaciones tenéis aquí este documento. Tenemos que apuntar un poquito alguna hipótesis sobre la ditongación. Ya sabéis que la ditongación IE se dio en León, en Navarro-Aragonés y en Castilla. Se dio en todos. Pero fundamentalmente nos dice Menéndez Pidal que aquí en Castilla, en el siglo X, las formas que luchan son solo la ditongada IE y la culta sin ditongo E. Es decir, en Castilla digamos que era más habitual encontrar este ditongo. Por lo tanto, vemos que la evolución ha sido la normal, entrecomillado, ¿no?, según la ley fonética, y que el texto, bueno, pues puede pertenecer a cualquiera de estos tres dialectos, realmente, o leonés, o castellano, o navarro-aragonés, porque encontramos esta forma ditongada en todos los dialectos. Sobre todo, también a la hora de encontrar una causa a esta ditongación, nos dice este autor que al preguntarse realmente sobre la causa de que Castilla ya en el siglo X prefiriese en el caso de la ditongación de O u E entre las otras que digamos que también pugnaban, alternaban en este plano de la ditongación UO, UA, UE, lo tenéis aquí como o abras, huarto, etcétera, nos aparecen aquí estas formas vacilantes de ditongo, huerto, arruollo, huostro, arruola, urtuorto, luego huarto también aparece, luago, es decir, hay una vacilación importante en la ditongación, en León, mientras que en Castilla la más habitual es UE. Esto sí que sabemos que cuando la O ditonga UE probablemente sea un texto castellano, porque era la más general en Castilla ya desde el siglo IX, en formas muy habituales, Cristóbalo, etcétera, nuera, duenna, esta aparece mucho en textos medievales, fuero, etcétera. Bueno, pues sobre estas causas y esta vacilación, esta pugna, que en definitiva existe en la ditongación, vemos cómo finalmente nos decantamos por IE, UE. ¿Y por qué es esto? Porque según este autor, esta vocal, la vocal palatal, reúne los máximos de acuidad y de sonicidad. Y por lo tanto, al final la lengua se decanta por ella. Bien, podríamos dar esta explicación también, apuntarla en el comentario. Por la misma razón. Tonicidad, ¿y qué has dicho, José? Aquí, ¿lo estás viendo el documento? Sí, vale, acuidad, vale. Acuidad y sonicidad. Digamos que la altura tonal, ya sabéis que el fundamental, bueno, ahora lo veremos, pero el fundamental en las vocales palatales, en vocales más cerradas, ese F2 se eleva y produce esa mayor sonoridad, esa perceptividad, ¿no? Por lo tanto, lo vemos aquí en esta evolución, IE, desde la vocal breve latina. Por la misma razón por la que se prefiere también la ditongación UE. Esta es más o menos una de las explicaciones. No os recomiendo que, vamos, yo no sé cómo iré de tiempo, pero no os recomiendo tampoco que profundicéis mucho más, tampoco las teorías sobre la ditongación, porque, bueno, son bastante complejas y a veces no se llegan ni a entender, realmente, esa es la verdad. ¿Y esto, José, está sacado de dónde? Del manual de Kili, del Kili de la UNED, del que yo manejo, el que yo estudié y es el que controlo. Realmente, ¿vale? Bueno, pues entonces las teorías generales, aquí tenéis una serie de teorías generales sobre la ditongación. No os recomiendo tampoco la cronología. Bueno, la ditongación, Meyer-Lübke, ya sabéis, este famoso lingüista, filólogo, establecen aquí que desde tiempos ya muy pasados aparecen estas ditongaciones. Esto no aporta nada a la datación realmente, porque el texto es muy posterior. O sea, que no nos hemos quedado igual, más o menos, ¿no? Pero bueno, la ditongación no es tampoco una herramienta para la datación, porque ya se da desde los orígenes.
desde el español preliterario. Por lo tanto, vemos esta preferencia, ¿no? Muy bien apuntado, Víctor. Más cosas sobre el vocalismo tónico. Yo también lo había señalado en piedra. En este caso observamos una completa ditongación. Este fonema vocálico del latín clásico y el latín vulgar da como solución el ditongo bien. Y luego los distintos dialectos que lo utilizan. Más cosas sobre el vocalismo tónico. ¿Qué me podéis comentar? Yo había visto la de pueblo. ¿En qué verso? Háblame de versos. Pues estoy hablando de la cuarta cuadernaria. De la cuarta. Cuando por los señores que el pueblo mandaban. Y abajito también. Populus, pueblo, sí, efectivamente, pueblo. Vale. Esa sería la ditongación UE y E. Vemos que la UE es común en Castilla. Es decir, queremos apuntar que esto es un texto castellano. Realmente tampoco podemos afirmar taxativamente que esto sea castellano, porque es que se da en los otros dialectos, el leonés y el navarro aragonés. Pero bueno, ya la ditongación hay que comentarla siempre. Más cosas. Los imperfectos en IE se Sí, comentarían pero aquí. los imperfectos yo prefiero casi en la morfología verbal. Pero sí he comentado yo algo también aquí en este plano, Víctor, porque si nos vamos aquí al verbo, tenéis que echar mano al paradigma, que os colgué el otro día un documento que es paradigma de pasado, sacado de Penny. Y nos vamos aquí a los imperfectos. Yo también he incluido aquí un párrafo, ahora que lo dices, precisamente sobre la forma sené. Vemos que en castellano medieval las desinencias en IA compiten con las desinencias en IE. De hecho, aquí hay varias realizaciones. Tenemos IA, IE y E, es decir, donde se rompe aquí también el ditongo, el elemento convirtiéndolo en, donde digamos que se rehace ese hiato en un ditongo, en facié, que va a aparecer en el texto. Si vosotros os habéis dado cuenta, aquí no es la forma IE, sino es la forma IE. Esto supone, si habéis leído el documento sobre el paradigma de pasado, a ver, supone que tenemos claramente aquí una formación de ditongo y realmente por analogía se dan en otras formas, entre mía y mie. Aquí en el texto también he encontrado otra forma que me ha llamado la atención en referencia a esto, que es en misme. ¿Dónde lo he visto? Misme creo que era. En tercera. Esto también. Vemos aquí estas terminaciones en E, ¿vale? Entonces, la cronología aquí es la siguiente. Digamos que la forma E aparecen en el siglo XI. Ya en el siglo XI encontramos las formas en E y dominan en los siglos XII y XIII. Decaen en el siglo XIV. Por lo tanto, si vemos que esto es así, de acuerdo al documento, ya os digo, de Penny, que os he dejado en el paradigma de pasado, que podéis consultar, si consideramos que esto es así, podemos considerar también que el texto es anterior al XIV. Ya, como en un primer intervalo temporal, podemos considerar eso. Vale, sí, también lo podemos considerar, Víctor. Yo, de hecho, ahora que lo dices, he incluido un pequeño párrafo ahí. Yo es que es de las primeras cosas que miro, la verdad, cuando hay un texto así que tiene pinta de medieval, el imperfecto me voy directo a los verbos, porque es como para datarlo, es como muy útil. Sí. Aquí en los cuadros los famosos cuadros de Ariza, que son famosísimos, están hasta en la sopa, aquí vemos que también habla de ello, no sé dónde lo leí, aquí. En el siglo XVI todavía encontramos algún resto
de ir. Bueno, aquí Que como tampoco es del siempre, todo una de cal y definitivo. otra, efectivamente, eso te iba a decir, que una de cal y otra de arena. Mm. Pues eso es cuando, no sé, me comentabas, creo que era Soledad, que en periodización corta intentaremos siempre hacerlo, pero a veces, claro, y los propios expertos en esto te lo datan, porque es que datar textos realmente, bueno, pues una labor. Bien, por lo tanto, eso más o menos está claro, ¿no? Lo que hemos comentado hasta el momento, vale. Bueno, nuevo también vemos aquí, ¿no? Novus, bueno, Certus, en fin, hay muchos casos de ditongación que ya se ha completado, ha seguido la ley fonética regular y presenta ya la evolución actual, moderna. Más cosas. Los fonemas vocálicos en posición tónica, por ejemplo, ya han evolucionado, por ejemplo, tornar, de tornare, ¿no? Vemos como aquí no ha habido variación. La A abierta ya sabéis que se ha mantenido. Y tónica, además, en posición prenuclear, bueno, en ese caso postnuclear, sigue ahí en su mismo estatus. No se ha alterado en absoluto. Igual que en sacrificaban. En fin. Altar, ara, también lo vemos claramente. Aquí estas vocales no se han alterado. Por lo tanto, la ditongación ha de entenderse en ese estado también de vacilación. ¿Por qué? ¿Dónde vemos vacilación en el timbre vocálico y en la ditongación? A ver si me decís la forma donde está. Bueno, aunque pertenezca ya también al vocalismo átono, porque esto sería vocalismo átono ya de... En posición inicial de palabra tenemos criatura. Aquí, sin lugar a dudas, ha habido una vacilación en el timbre de la palatal, porque realmente eran dos vocales que, al ser cerradas, tendían, bueno, ya sabéis, las protagonistas de la yod, tendían a confundirse bastante a menudo. De hecho, en muchísimos radicales verbales hay una vacilación y se establece con que los verbos ener, al final, desfilan por sus radicales las vocales e e i, pero luego los verbos en ir manifiestan una clara preferencia por la vocal en e, por la disimilación, por el mecanismo también de la disimilación. Aquí criatura, ¿de dónde viene? Porque encontramos también la palabra criador, ¿no? En textos medievales. En el Cid es muy común encontrar criador, pero aquí, sin embargo, aparece criatura. ¿Por qué? Porque si consideramos el étimo latino originario, que es creatio, ¿no? Uno de ellos, creatio, pues aquí vemos cómo se ha preferido la forma cultista, la forma culta, ¿no? O sea, nos hemos ido directamente ahí al étimo originario. Prácticamente no se ha alterado. Luego sabemos que a lo largo del tiempo esta forma evoluciona a criatura, ¿no? Bien, pues aquí hay una vacilación también en el timbre vocálico dentro del vocalismo átono. Luego, vosotros si vais viendo algo que os llame la atención, por favor, comentadlo porque enriquece mucho el análisis a lo que yo puedo haber identificado. Pues yo, José, me fijé, por eso te pregunté lo de la apócope, en la estrofa 2, claro. En el descent, ¿no? Porque el resto de... En dental, ¿no? Exacto. El caído, la E, esa es una apócope ahí clarísima, ¿no? Sí. Vale, pues eso es que me lo estaba reservando como sorpresa para la datación, pero ya me lo has... Bueno, sorpresa no, porque realmente lo habéis visto. Lo habéis visto todo. Sí. ¿Dónde lo tenemos? ¿En qué verso? En la segunda cuadernavía, tercer verso. Aquí. Ahí. Bueno, pues esto ya nos indica esta apócope dental. Bueno, nos indica que claramente es anterior a 1276, ¿no? Sí. Por tomar una fecha de referencia, sí, según Ariza habría que poner, porque según la PESA, la apócope decae ya a partir de la segunda, o sea, de la primera mitad en la segunda mitad del siglo XIII ya decae considerablemente la frecuencia de aparición. De hecho, dice la PESA
ya desde el siglo XI es un fenómeno que se encuentra en franca decadencia. Vale, pues entonces uno de los fenómenos aquí que tenemos es ese. Vale. Más en el vocalismo átono. Misme. ¿Qué os llama la atención de misme? Que hemos dicho que estaba en el verso 9. 3, 4, 5, 6, 9 7, no 8. puede ser. ¿10? No, en el 10. Esto es mismo, sabemos que es mismo, pero ¿por qué misme? Misme, del dedo de Dios misme. Porque a indicar género, ¿no? ¿Cómo género? ¿Quién ha dicho eso? La la libertad de expresión tiene un límite. No, hombre, claro, a ver, entonces indica género tendríamos que haber dicho Dios mismo, ¿no? Sí. También llama la atención el mismo Dios, ¿no? Como aparece aquí antepuesto, ¿no? Normalmente fosilizado, así en una posición canónica dentro de lo que es la colocación gramatical de esto. Bueno, esto, sabéis que existía la forma ipse, ¿no? Si nosotros nos vamos aquí al documento, nos tenemos que ir al documento de la morfología nominal de Penny. A los demostrativos. Vamos a los demostrativos y vemos cómo a ver. José, Bueno, respecto... ipse realmente, luego lo buscamos. Sí, perdón, dime. No, es que yo respecto a misme sí que había señalado que podría tratarse de una variación dialectal, pero, o sea... También, efectivamente. También. Irse ya apuntando desde Sí, aquí, ¿no? sí, una variación dialectal, muy bien apuntado. Eso lo había pensado yo también. No podríamos decir que es un riojanismo, vamos, yo lo desconozco si es un riojanismo o no. No sé si lo habrás buscado. Pero probablemente sea una variación dialectal. En cualquier caso, también se puede dar una analogía con ipse. Y de todas formas, ipse el mismo. La etimología aquí está en Penny, pero no lo encuentro ahora mismo. Lo he leído en algún momento de los demostrativos en Penny. Ipse se refería realmente al mismo rey, el rey en persona, ¿no? Pues aquí tenemos una situación bastante similar. El mismo Dios en persona, ipse, por analogía con ipse, pudiera haber mantenido esa E final. Y luego también hay que tener en cuenta que los demostrativos ile, etcétera, bueno, pues aparecen también terminados en E. Por lo tanto, podemos dar esa explicación lingüística. Y luego también apuntando a que probablemente sea una variación dialectal. Vale. Más cosas sobre vocalismo átono. Bien, en departimiento. Departimiento, ¿dónde lo tenemos? En el verso 17. Sí, al principio de la última estrofa. Aquí vemos cómo hay una similitud, ¿no? Sobre todo aquí en la prefijación, en la sufijación. ¿Aquí qué explicación podéis dar? La intencionalidad de utilizar un lenguaje culto, ¿no? Por haber utilizado el término, o sea, el cultismo latino. No sé, luego lo he relacionado con el uso de la cuadernavía y la intención, pero no sé si hay más allá de eso.
Claro, y luego muchos fenómenos lingüísticos vienen de la mano de las exigencias de la métrica. O sea que a veces aquí esto confunde bastante. Bueno, vemos aquí el sufijo enmiento, ¿no? Sangramiento, etcétera. El carácter culto del sufijo, bueno, pues vemos que probablemente esté encarrilado en ese plano, en el carácter cultista de este sufijo, por ejemplo, se adjunta sobre estas bases ya cultistas, más o menos. Partire, etcétera. Bueno, algo más que me podéis comentar sobre el vocalismo. Bueno, aquí vemos también en el pronombre, en el pronombre. Aquí como que también en un texto que está destinado a la recitación y a la lectura en público, vemos que en algunos casos, claro, las vocales se confunden. Esta E sería una E larga, realmente. Pues aquí se apocopa directamente. Que él ministraban. Y no sé si he visto algún caso más. Ese es el que más me ha llamado la atención. Por lo tanto, es esa vocal larga, la E, que estaría escrita fonéticamente así, en la transcripción fonética, fonológica, y aquí se apocopa directamente, porque también el carácter de recitación, etcétera, lo exige. Criatura, lo hemos comentado ya, ¿no? De creare, criatura, aquí hay una vacilación en el timbre vocálico, que luego se resolverá a favor de la cerrada, de la palatali. ¿Y qué más me podéis comentar? ¿Algún fenómeno que hayáis visto más? Yo, en Nomne, es que justo encontré en Ariza que también llamaba la atención sobre que no diptongara, pero él lo decía respecto a Omne, en un texto que salía Omne, y supongo que será lo mismo, ¿no? Que decía que... Me tengo yo apuntado precisamente un poco lo que tú estás diciendo. Dice el grupo de consonantes interiores, MN. Esto, según la reforma, vámonos al documento de la adaptación de textos. Digamos que las evoluciones aquí varían según los casos. ¿Dónde lo has encontrado? ¿En el cuadro de Ariza? No, directamente en un comentario de un texto, que ya no me acuerdo cuál era, pero... ¿Y qué dice Ariza? Él decía, a ver, que lo tengo por aquí, que nuestro texto, que esta palabra como omne se rescapan a la regla de la diptongación, porque se debe principalmente al uso átono de estas, así como la presencia de la nasal trabante. Y eso no sabía si se podía aplicar en este caso o... Bueno, yo te pongo... Sí, pero exactamente no explica el fenómeno. No, por eso lo comentaba, porque tampoco los sé con mucha seguridad, entonces tenía ahí señalado por eso. Bueno, yo más o menos la explicación fonética de, efectivamente, puede haber una analogía clarísima con nonne. A ver. Efectivamente, nosotros aquí, esto ya tendríamos que comentarlo en el consonantín. El grupo de consonantes interiores, MN, ¿no? Esto se debería asimilar por la ley fonética regular a N. Sin embargo, apreciamos una evolución distinta, según esta ley fonética. Distinta a la ley fonética, me refiero, constatamos que evoluciona a nombre, diferenciando así su evolución de la normal, de la denominada normal, ¿no? Nonme se asimilaría a none directamente, ¿no? Este grupo de consonantes. Pero realmente aquí, como en nombre, homine, ¿lo ves? Aquí se ha producido una epéntesis. Y seguramente que por analogía se ha dado también en nombre. ¿Lo ves? Sí. Esa más o menos es la explicación que habría que dar. A ver, esa explicación, esto de la analogía,
A ver, también tenéis que ser aquí un poco creativos desde el punto de vista de esto. No hay reglas escritas, quiero decir. Podéis buscar una explicación lingüística siempre y cuando esté justificada, la van a dar por válida, sin lugar a dudas, porque, bueno, pues tiene toda lógica que homine, omne, hombre, y luego le vemos la epéntesis aquí clara, cómo evoluciona directamente. Entonces, una palabra que evoluciona desde un étimo similar, podemos tener la misma explicación, ¿vale? José, ¿esto se relaciona con lo de la consonante homorgánica esta o como se llame? Que es colocarla, ¿no? Meter ahí la R. La vibrante aparece una epéntesis. ¿Cómo lo has citado? ¿Cómo dices? Es que yo había oído algo así de que se llamaba consonante homorgánica. Ahora no me sale. ¿Homorgánica? Sí. Pero bueno, eso es de biología, ¿no? ¿Estamos en de biología o de biología? ¿Qué es esto? He leído, ya lo buscaré, ya lo encontraré. Yo de orgánico y todo eso me suena a biología, Mónica, no sé. No, en las nasales, que se coloca como, por ejemplo, esto en... Sí, ya se coloca como la consonante homorgánica, o esta. Ahora ya te lo buscaré, A ver, pues dame la explicación de eso, de Claro. homorgánica. Ahora lo busco, que lo tengo por ahí. Vale. Búscalo si eres tan amable y compartimos la explicación esa. Vale, pues entonces, luego, en el grupo del consonantismo, ya estamos en el consonantismo. Este grupo consonántico, porque lo ha apuntado también, ha sido... ¿Quién ha sido? Soledad, creo que ha sido, ¿no? Soledad. Sí, lo que pasa es que yo lo he comentado en el vocalismo átono no lo debías incluir, ¿perdón? No, es que yo creo que Ariza lo comentaba en el tónico por el hecho de que no hubiera diptongado en UE. O sea, que era un caso que se salía de esa norma. Pero... Por eso lo comentaba él en el tónico. Pero no sé si, claro, se puede comentar luego y ya se comenta, y lo de que tú dices esta explicación de la epéntesis y tal, pues vale. Bueno, si el caso es comentarlo, sí que está claro que realmente aquí, bueno, hay una evolución que llama la atención al nombre. Vale. Pues mira, aquí lo tengo. Dice así: disimilación de nasales e inserción de consonante homorgánica. Ejemplo, nombre, son consonantes de difícil articulación y se añade consonante homorgánica y se coloca la R entre la N y la N. Vamos, eso para decir que es epéntesis, ¿no? Exacto, es lo mismo. ¿Eso de qué fuente lo sacas? Pues esto lo tengo yo de mi otro año de preparador, lo saqué, ya me enteraré de dónde lo tengo. Vale, pues luego me lo... Me sonaba, vale, fenomenal, es lo mismo, ya está. Sí. No, algunos fenómenos la verdad es que nos pueden costar identificar lo que ha pasado ahí, pero bueno, pues si conocemos el fenómeno lo comentamos y si no, pues a ver, tendríamos que decir grupo NMN evolucionado a NBR, menos científico, pero bueno, salimos del paso, por así decirlo, ¿no? Hombre, vamos a ver las evoluciones. Las evoluciones, es decir que esto luego se transforma en reina y tal, y hacer un comentario de esas características, eso no tiene ningún tipo de profundidad científica, ¿me entendéis? Hay que hay que aportar una hipótesis lingüística a esa evolución, si no estamos, vamos, eso está patente, claro, igual que si yo digo que el artículo ya ha evolucionado y es determinado, claro, pero en un texto moderno hay muchos artículos determinados, ¿vale? Bueno, si es que eso lo estoy leyendo yo, igual que usted. Lo que tenemos que hacer es intentar siempre ir un poquito más allá y encontrar la explicación de por qué eso es así. Entonces, bueno, pues en algunos casos sí, lo vamos a tener fácil, pero en otros, por ejemplo, el qué. También en el grupo de las consonantes, del consonantismo, ya sabéis que las vocales tónicas se caracterizan por su estabilidad lingüística, fonética, pero luego las átonas por su total inestabilidad. En algunos casos varían en timbre, en otros casos se pierden, etcétera. Por lo tanto, en posición prenuclear y posnuclear, da igual. Aparecen también de diferente suerte, con diferente suerte, ¿no? Bien, en el tema de qué,
el cuen, del cuen latino, ¿dónde lo he visto yo? Aquí. No es que esto ya se va a regularizar, claro, a raíz con la publicación de mucho antes, porque ki ya sabemos que el arcipreste utiliza mucho, o sea, es propenso a utilizar ki, pero don Juan Manuel no. O sea, que ya el pronombre aquí se ha regularizado antes de llegar a la reforma ortográfica. Pero bueno, en cualquier caso aquí llama la atención que esta grafía pues todavía se confunde y bueno, pues vendría directamente del cuen latino, ¿no? De regna, ¿qué me podéis decir? La yod. Sí, eso es lo que estaba yo pensando, pero es que ahora también te voy a apuntar otra cosa, porque aquí tenemos otro problemilla. A ver si lo encuentro. El vocalismo tónico. Bien, puedes comentar un poquito, Víctor, ir adelantando. No, pues que es un ejemplo de yod cuarta, ¿no? A ver. No sé dónde está esto. Voy a poner aquí yo también el vocalismo tónico. Ha sido uno de los documentos. Podéis ir buscando el cuadro de la yod, vocalismo tónico. No, de En la pantalla de fonética. Bueno, ¿estáis viendo la pantalla o se ha perdido por un instante? Un poco gris. Se ve en gris, sí. Claro, al poner aquí al poner la página en segundo plano, se ve en gris, pero tiene fácil solución. No, la yod segunda, ¿no? A ver que lo ve. A ver. El problema de esto, Víctor, es lo que te voy a comentar a continuación. Que yo también estaba dándole vueltas a eso. Y claro, resulta que si nosotros nos vamos a la evolución, nos vamos al vocalismo tónico 1. Nos vamos a la evolución de esto, y esto tendríamos que el grupo directamente de vocalización de una consonante velar explosiva, la yod segunda, efectivamente, evoluciona directamente a esta. ¿Lo ves? Sí. Pero no tenemos reño. Porque esto diríamos que reña, ¿no? Directamente nos tendría que haber dado, ¿no? ¿O no? Sí, pero a lo mejor como diptongo. Sí, y No sé, se me y, o ocurre. sea, Que diptongo en IE la E breve y por eso no siguió la evolución normal. claro, es que el grupo de palatización, el GN, no hay inflexión de la vocal, evoluciona directamente a esa diptongación reina, y directamente aquí no tenemos indicios de que haya actuado la yod, Ya. a pesar de que sí está. Explicación, vamos a ver, la yod de GN, que la tenéis aquí en este cuadro, tendría que haber dado esta evolución. Y sin embargo no la ha dado. Explicación. Una diptongación. Bueno, la diptongación no es óbice para que no se dé yod. De hecho, la yod es la que altera el timbre vocálico, la yod. Dime. Yo aquí, no sé si está bien, cogí también escritura y regna y he puesto simplemente que los grupos consonánticos PT y GT, pues que eran grupos consonánticos cultos. Escritura... Porque claro, es que no lo encontré, es lo que tú dices, no encontré en la yo segunda regna. Claro.
Claro, sí, está claro que escritura de scriptorium, ¿no? Directamente viene de ese, no viene de scribere, viene de scriptorium. Hay un cultismo, claro, ahí. Los cultismos, lo que pasa es que la evolución es distinta, digamos que no son palabras tan sometidas al uso, están ahí como en un baúl, en un estado de conservación, ¿no? Especial, y podemos encontrar otras evoluciones, pero en cualquier caso lo podemos apuntar regnare, del verbo tal, ha habido directamente, se aprecia el grupo GN, que yo segunda, etcétera, pero no encontramos una palatización y ahí la evolución ha sido distinta. También lo podríamos decir así, ¿no, Víctor? Sí. Es que sí, bueno. Perdón, yo tengo una duda. ¿No puede ser que empiece a actuar la Yost segunda y acabe actuando la Yost cuarta? ¿O esto es una idea de...? Pues eso es lo que yo me planteaba también. En otra forma, por analogía, creo que era en un verbo, pero se puede aplicar aquí también, ¿eh? Sí, por analogía con Fugio. Precisamente, fíjate, lo tenía yo aquí apuntado y no me ha venido a la cabeza. Gracias porque es que claro, tantas cosas ya que algunas se me van. La primera forma verbal que observamos en el texto del presente es regna. Si lo había apuntado yo aquí, la explicación. Voy a poner hola. Ahí. Comentario filológico, práctico filológico. Vamos a ver, aquí en el verbo, la primera forma verbal que observamos en el texto es la del presente regna, procedente de un verbo enare, claro, regnare, que experimentará el fenómeno de la palatización. La lógica evolución habría dado reñar directamente sin inflexión de la vocal precedente, aquí no habría habido inflexión, pero luego, no obstante, y tal vez por analogía, y tal vez, porque esto también lo dice mucho Penny, y tal vez, claro, si es que los fenómenos no se conocen ni nadie tiene una ley matemática para decir esto ha sido así. Y tal vez, por analogía con el modelo verbal de Fugio, y tal vez por analogía del modelo verbal de Fugio, en el que encontramos que esa yo segunda realmente sí se ha dado en la consonante verbal, o sea, velar implosiva, Fugio, huyo, la evolución fue distinta hacia reinar. Vemos que pudo haber una analogía, perfectamente, y darse esta otra evolución. ¿Vale? Porque los verbos ya sabéis que tienen una evolución que en ocasiones no se ajusta a la ley fonética. Vale, bueno, más o menos eso. Podríamos apuntar esa explicación, el quisiese, esa S, que luego se asimila en S, claramente. En el vocalismo también, o sea, perdón, en el consonantismo podemos decir, bueno, pues la caída también de esa F inicial en honor. Aquí no tenemos la F inicial, señal de que ya se estaba aspirando. Bueno, ya sabéis que la F inicial se estaba aspirando ya desde el siglo IX, del siglo X. Por lo tanto, aquí vemos claramente cómo no aparece y es señal de que el proceso de aspiración es clarísimo, ahí está clarísimo. Luego, scripta, sí, el grupo PT, esto lo ha señalado también Elena. Sí. Scripta enotada. El grupo PT, culto, directamente PT evoluciona a T. Esa es la evolución. Os voy a colgar de todas formas un documento, creo que es un documento o 2 o 3, sobre las evoluciones de los grupos consonánticos.
para trabajar más profundamente el consonantismo. Luego, cuando también vemos alteración cuando y cuándo. Esto directamente se ha optado por el cultismo del latín y luego aquí vemos cómo ha evolucionado la forma actual. Bien. Senores, también, ¿dónde hemos visto senores? Con la N geminada, la doble N, ¿dónde la vemos? En el verso, no lo he apuntado aquí. Primero del cuarto. Aquí. Evolucionará a N. ¿Vale? Bien, eso en cuanto al consonantismo. ¿Algo más que me queréis comentar? Me lo apunto aquí. Del consonantismo. ¿Nada más? No apunto nada, o sea... me gusta apuntar, no sé, aportaciones vuestras para luego enriquecer el análisis. Si veis algo más, me lo decís y yo lo dejo aquí. ¿Nada más? Es que no hay mucho en realidad, porque está todo bastante yo tampoco he visto. evolucionado. O sea, lo de la escritura, hay pocas cosas en cuanto a consonantes. Sí, realmente el texto está ya bastante modernizado, ¿no? El lenguaje está bastante... Pues yo, una palabra que yo había subrayado, pero que no había puesto nada, lo de bispo, que elimina la O inicial, que eso hay... Claro, eso tendríamos que dar la explicación de una vocal protónica, ¿no? Protónica átona, y que ha caído directamente. También tenemos otros séptimos, me viene a la cabeza véspera, bispo. Pero ¿y eso por qué se recupera luego? ¿Por influencia culta? ¿Y de qué cultismo? ¿De episcopus? De episcopus. No sé. Yo aquí la explicación es que se pierde en época medieval, ya sabéis que muchas cosas se pierden y luego se remodelan. La explicación, bueno, pues que podría haber habido una epéntesis clara ahí, luego posteriormente. Una adición del fonema vocálico, obispo, no sé. Porque realmente aquí sí hay una caída. Luego vesperum, aviespa la encontramos también en latín. Es que es raro que luego se recupere, es lo que me llamó la atención, más que perderla, la que luego se haya recuperado. Porque en portugués, por ejemplo, me parece que es así, es bispo. No la recuperó nunca. Bueno, pues lo puedes comentar eso. Lo puedes comentar que por influencia de otra lengua románica o, en fin, influencia dialectal o alguna cosa de estas, se puede insertar ahí, sí. Bien, del artículo. El artículo vemos que ya está modernizado, poco que comentar. Está en su estadio actual, la, el, etcétera. Bueno, pues ya sabéis, el ile, ila, poco más. Luego, fijaos, aparece también incluso en las formas contractas. Esto nos da idea ya del estado de modernización de la lengua, porque aparece al, a más el, que lo he visto, ¿no? Al final del todo, en el último verso. Sí, y en la segunda cuadernaria en el tercer verso. Al nuevo, es el tornar al nuevo. Y luego del también aparece, creo, ¿no? Sí. ¿Dónde? A ver, que lo tenía apuntado. Aparece que él, ¿no? Pero del... En la tercera cuaderna había el segundo verso. Ah, aquí, vale, gracias. Aquí al inicio del verso del, de más el, al. Esto significa que el sistema preposicional ya ha evolucionado, que incluso aparecen formas contractas y con el artículo, y vamos, el lenguaje está bastante ya estabilizado. Por lo tanto, bueno, pues de los demostrativos yo no he encontrado ninguno, de los posesivos la forma su, no aparece ya en contienda con so, ya aparece su, de su, latín, del su latino, decimos su latino, evolución directa y ya está, la forma actual. Los numerales unus, de unus, uno, me ha parecido ver,
En el verso 4, una y en el verso, Aparece uno también como pronombre al final, uno y otro, sí, en la última estrofa. 2 está en la quinta cuadernavía, verso 2. sí, el numeral aquí ya aparece. Pero bueno, lo que es pues eso, los numerales ya han evolucionado claramente. Los indefinidos. Bueno, aquí otro, ya aparece la forma otro. Digamos que también, o sea, no siendo indefinido, siendo de plano estrictamente pronominal, otro. Y el otro que aparece, el uno, ¿no? También el pronombre están ya en la forma actual. Del nombre, ¿qué comentar? Del nombre poco también. Bueno, pues ya se ha producido el reparto genérico en el plano de la morfología flexiva. Ya vemos directamente los sustantivos que adquieren género de acuerdo a la lengua actual. También aparecen preposiciones ya evolucionadas y consolidadas en la lengua, por lo tanto vemos que el sistema casual ha desaparecido. El sistema casual obviamente desapareció en los inicios ya del latín, en el propio latín ya aparecía una evolución hacia la ruina del sistema casual, porque por ejemplo en el ablativo absoluto, en el acusativo direccional, etcétera, vemos ya el uso de preposiciones, y el propio latín ya las utilizaba, las preposiciones. No podemos decir que las preposiciones son posteriores porque en el propio latín ya encontramos preposiciones. Por lo tanto, pero aquí ya se consolidan, ya están bien construidas y por lo tanto el sistema casual ha desaparecido, el género ya se ha distribuido de acuerdo a la lengua moderna y, bueno, poco más. Los sustantivos que abundan, podemos comentar un poquito también de qué carácter son, pues la posición sintáctica del adjetivo. Por ejemplo, fijaos aquí, testamento viejo. Normalmente el del Nuevo Testamento sería la posición, pero llama la atención aquí, me ha llamado la atención, por ejemplo, Santa Mesura y ¿cuál era el otro? ¿Puedes repetir, José, que he dejado de oír un momento? Sí, estábamos comentando el tema de los nombres, Sí, de los sí, sustantivos, sí. que realmente hay poco que comentar. En el plano genérico ya vemos cómo hay una distinción clara, se han ido repartiendo de las distintas declinaciones. De la primera declinación en A se empezó a asociar con el género femenino y luego la tercera y los de la cuarta y parisílabos luego fueron ya a parar al género y los de género neutro fueron a parar al masculino, ¿no? Pues aquí es que realmente también ya vemos esta evolución. Testamento viejo, etcétera. No hay nada que comentar, nada que nos llame la atención en cuanto a procedimientos también irregulares en el género. Hay una regularidad ya en la morfología flexiva, en el plano genérico, de género. Bien, los adverbios. Los adverbios cuando, del cuando latino directamente. Aquí llama la atención esto que os he comentado. Como en un caso ya aparece la forma moderna, la forma actual, y como en otro caso se echa mano al cultivo original, o sea, al létimo originario. Y de los verbos sí que hay que comentar algo. Pues nos tendremos que, bueno, de casos de, antes de meternos con los verbos, de casos de Joz, aparte de Regna, que la hemos visto clara, ¿alguno que me queréis comentar? ¿Algún caso de Joz? ¿Ninguno? No, yo no he visto. Vale. A ver. De los verbos os tenéis que ir, para analizar los verbos, nos tenemos que ir al documento de los paradigmas de pasado,
porque encontramos, además, quisiese. Sobre el verbo quisiese tenemos que irnos aquí al verbo, digamos, al apartado del paradigma de pasado, al imperfecto de subjuntivo, que lo tenemos aquí. En los verbos vemos que se da esta pérdida desde el latín originario cantavisen de la marca de perfectividad, ¿eh? Y se deriva aquí, a estas formas. Pues eso lo comentamos. Luego, el desplazamiento acentual. ¿Por qué aquí teníamos que, por ejemplo, en cantasemus, cantasetis, vemos que hay un desplazamiento acentual hacia la izquierda y esto da lugar también a la interpolación luego también de la D intervocálica y la D en el radical verbal. Pero bueno, en principio, ciñéndonos al desarrollo de los verbos del imperfecto de subjuntivo, vemos cómo desaparece la marca de perfectividad y vemos esta doble S y todavía se da aquí, ¿no? Damos un poco esa explicación. También, ¿qué tenemos que apuntar de esto? Pues un poco la evolución. Luego ya sabéis que diptonga, la evolución, aquí tenemos que cambia según el verbo. Luego las vocales radicales, también, fijaos, que en los tiempos, en algunos verbos en E, son inadmisibles las palatales, o sea, las cerradas, y U, y en estas aparecen en el radical estas. Luego en los verbos en ir sí que tenemos otra evolución distinta, y en algunos casos una vacilación entre E I radicales. Eso es importante también. También entre O y U. En este caso tenemos la forma quisiese y luego creo que también tenemos otra más adelante en sirviese, creo que me ha parecido leer, o no lo he leído yo aquí. Un imperfecto de subjuntivo. Bueno, ahora nos aparecerá. Pero, ¿esto os ha quedado claro? Lo que hay que comentar de la forma verbal. Sí. Bien. ¿Qué más? Bien, la forma querría. Ya sabéis que parte de la evolución con el verbo habeo directamente se desgaja la raíz y aparece ia, querer, ia, querría, aparece ya evolucionada aquí. Esto está concretamente en el verso 5. Me ha parecido ver. Sí, el 4, ¿no? En el 4, perdón. Querría, aparece la forma ya actual. Querer, ia, nos aparecería también a veces incluso con el clítico. A ver, el clítico, el pronombre entre el infinitivo y la desinencia, quererlo, ia, etcétera, pero en este caso ya aparece fundido. Ha habido ya ahí un proceso fonotáctico que nos da esa evolución. Luego, quisiese, vemos que es el imperfecto de subjuntivo y nos va a tener protagonismo en los periodos condicionales. En los periodos condicionales de tipo si putuisen y fefte. Directamente se oye por ahí ruidillo. De la evolución esa que os comentaba, de si putusis y feftisis, que lo tenéis aquí también en el mismo documento. Y el origen probablemente sea esa inserción en las cláusulas condicionales de carácter irreal o improbable. ¿Vale? Bueno, pues también lo comentáis. Y luego,
¿Qué más cosas sobre esto? Sobre el verbo, también hay que comentar más cosas. Fablar. Bueno, facere, ¿por qué aparece esta forma fer? En su honor querría fer, porque otras veces nos aparecen textos medievales facer, ¿no? Y aquí aparece fer. ¿Por qué puede ser esto? ¿Por influjo de otro dialecto? Influjo de otro dialecto. O sea, No lo sé. Parece ser, otra vez hacerlos, otra vez hacer. Se oye mal, mamen. Mamen. Se oye regular. Sí, Que digo que aparece una vez. ahora mejor. Una vez aparece fer, pero luego aparece facerlos en el último verso de Sí. la segunda, luego facié en el último verso de la tercera, o sea que vacila un poco. Hay una vacilación. Lo que pasa es que aquí, digamos que yéndonos a la forma pura del infinitivo, como tú comentas, fer y facer. Aquí además con el pronombre enclítico. O sea, ¿por qué se ha dado esto? Bueno, pues si consideramos, ¿no? Digamos, de fer, del verbo facio, directamente yo pienso que este verbo es irregular, partiendo de la base de que está sujeto a una regularidad tremenda, y esta forma lo tenéis aquí, a ver, no, aquí no venía. A ver. Plan práctico filológico. Bueno, a ver. A ver, aquí esto es un verbo muy irregular y tenemos que tener en cuenta precisamente eso, la irregularidad a la que estuvo sujeto. Aparece la alternancia entre facere, facer, fer. Aquí directamente podemos pensar que hay una caída, incluso igual que el verbo habeo, por analogía en la raíz verbal, que se perdió toda la raíz en el verbo habeo. Bueno, pues aquí puede haber pasado algo parecido, y si pensamos esto, pues directamente tras la caída de la vocal final, átona, y la pérdida de material fónico aquí en la raíz, nos quedaría fer. Pero bueno, alternan ambas. Bueno, pues esto es lo que habría que ir comentando sobre los verbos. Fablar, fabulare, directamente esa caída de la intertónica, la U, la conservación todavía de la F inicial, que luego vemos claramente cómo evoluciona a H, a la grafía H. Corrie, de los verbos también. Corrie, esta es una de las formas de las que ya hemos estado hablando. Lo tenéis aquí, podéis dar esta explicación directamente, podéis insertarlo en vuestro comentario. Esto nos lleva a pensar que el texto puede ser anterior al 14, precisamente por esta alternancia que se da en IE y que produce la dictongación. En fin. Y se da además en querien y en aducien, del verbo aduco, en avien, de habeo, de fer, en fin, se dan varios fenómenos ahí. Facien, facían, facien, hay una vacilación. Y al final el autor opta por esta fórmula, por IE. En otros casos encontramos IE y en otros IA. Pero aquí, bueno, pues vemos cómo... A ver si puedo quitar esto. Vemos cómo... Bueno... Vemos cómo aparece en IE. Esto lo que hemos estado comentando. Bueno, las preposiciones aparecen ya plenamente consolidadas. Tenemos que tener en cuenta que por tiene significado una semántica directamente asimilable a para. Vemos la confusión, ya pora no aparece. Y entonces esto es un hecho también que nos lleva a pensar que hay una confusión entre por y para.
Deseen tornar al nuevo por en cierto andar, para andar cierto o para ir seguro. Y luego más adelante nos aparece también, ¿no? Por el pueblo. Para el pueblo menudo, es decir, para el pueblo llano, cabrones degollaban. Vemos una confusión en la semántica de por y para. Por ha desaparecido. Según también Ariza dice que por ya se desaparece a finales del siglo XIII. Bueno, pues en base, la datación, venga, esto ya me tenéis que vosotros decir la datación. A ver, en base a todo esto que hemos comentado, pues ya está todo lo comentable, yo creo, vamos. ¿Qué me podéis decir de la datación? Perdona, de los participios habría que decir algo, los que aparecen en la tercera. ¿Cómo? Se vuelve a oír mal, mamen. A ver Se qué oye es mal. ahora. Ahora mejor. Los participios de la tercera estrofa habría que hacer mención a algo que tienen carácter adjetival y que se aparecen con ya con la flexión. En la tercera cuaderna, aquí. Sí, los 4 al Sí. final de cada verso. Sí, lo he comentado yo aquí también. Aparecen ya formados adjetivos participales, escrita, notada, labrada, hecho que denota la evolución morfológica en la que nos encontramos. La evolución morfológica es la modernidad, ¿no? Sí, puedes comentar. Bueno, datación, venga. ¿Qué me comentáis de la datación? Venga, va. Lo primero, ¿a qué nos aferramos para datar el texto? Bueno, voy a cerrar aquí y vuelvo a abrir. A ver. ¿A qué nos aferramos para datar el texto? A los imperfectos. Los imperfectos, ¿qué cronología nos dan, Víctor? Pues que dejan de usarse durante el siglo XIV, ¿no? Al final del siglo XIV ya se emplea solo... Vale, digamos que los imperfectos, lo que hemos dicho, del siglo XIV, la forma IE, ya apunta que es anterior al XIV, pero vamos a afinar un poquito más, efectivamente, lleva razón. Es anterior al XIV porque, bueno, pues vemos aquí estas formas que hemos comentado. En IE, bien. Y por lo que hemos dicho, ¿no? Aquí. Vale. ¿A qué le he dado yo aquí ahora? ¿A qué le he dado? No sé lo que le he dado. Vale. Sale el texto, ¿no? Tenéis el texto presente, sí. Vale. Vale. ¿Qué más? Sobre la datación. La apócope, venga. El fenómeno. Vale. Siempre yo creo que en la datación la herramienta más potente con la que contamos es la apócope. La apócope nos establece ya una línea divisoria en un antes y un después. La apócope, ¿no? Que hemos comentado antes. Directamente hay que irse a la apócope, a los imperfectos, como dice también Víctor. Vemos que podría ser anterior a 1276, precisamente por esta apócope. Luego los condicionantes... Muy anterior. Estaba diciendo que tampoco muy anterior, ¿no? Porque al final, si el texto es de Berceo, que... bueno, pero eso tú no, perdona, eso tú no lo sabes, ¿eh? Si es de Berceo... Ya, sí, pero sí que se sabe que es del Mester de Clerecía, que también te puedes apoyar en eso y que hay bastante regularidad. Sí, a veces está claro y otras veces no está tan claro, y tampoco que sea de Berceo está claro. Me refiero en este caso concreto, ¿no? En este caso concreto, claro, es el sacrificio de la misa de Berceo, ya que ha levantado la vela, ¿no? Pero ya haberlo dicho al final, pero ya. Pero bueno, que ya... José, una duda. ¿Cuál? Que es que estaba buscando yo unos apuntes de historia de la lengua, que era el ruido que había antes, porque me sonaba a mí el sufijo miento, y es que yo sí que lo tengo puesto como que es un sufijo castellano.
Pero claro, es que no tiene sentido, porque luego, o sea, si es berceo, o sea, no sé, no tendría que haber como más rasgos riojanos. Algún riojanismo, ¿no? Más, sí, Sí. bueno, más. Riojanismo no, realmente el Jet, tu Yes, el Jet, ese es el más claro. Y el ha apuntado también antes como posible riojanismo, creo que ha sido Soledad o Víctor, el Misme. Vale. Vale, pues realmente, vale, pues muchas gracias, Elena, lo apunto aquí, también miento como sufijo castellano. Bueno, realmente las influencias dialectales están ahí en las isoglosas siempre danzando, ¿no? Entre riojanismos, castellanismos, etcétera, hay una mezcla, ¿no? Entonces tampoco, esto es que desde un punto de vista también diatópico, a veces es difícil situar el texto, porque como hay tanta mezcla, como hay una amalgama, ¿no? Un sincretismo de fenómenos entre los distintos dialectos, fenómenos dialectales. El yet, el tuyes, el yet de tal, ese, el li en vez de le, ese es clarísimamente un riojanismo, que utiliza además bastante berceo. Sí. Vale. Yo, José, tengo un truquillo para eso, que cuando veo algo así digo que como hasta el siglo XV no termina la Reconquista, pues todo lo que veamos así de variación puede ser o navarro-aragonés o leonesismo. Dices que es de tipo dialectal y ya está. A ver. Yo este fin me pienso hacer un cuadro con los dialectos. Los dialectos. Si me sale bien os lo paso. Perfecto. Que tengo sacado los apuntes de la carrera de aquí. Que te he dado bien, Elena, fenomenal, muchas gracias. Muy amable, Elena. Sí. Gracias. Vale, gracias. Pues efectivamente, Mónica, como siempre, se sabe todas los trucos. Ahora, ahí. Vale, luego también podemos apuntar eso a que, como no aparece Pora, nos dice Ariza, es que nos tenemos que fijar también en los fenómenos in absentia, ¿no? Lo que no hay también es elocuente. Bueno, pues no aparece Pora. Y sí que aparece por con la misma semántica. Pues también finales del 13. Bien, vemos ya una normalización en los grupos consonánticos. Esto ya invita a pensar en que castellano alfonsí ya está ahí presente. Y luego, pues eso, directamente si pensamos que la época de clerecía aproximadamente puede estar en eso, en el 1230, nos ha comentado antes Soledad, 1230-50 y fines de eso, a 1276, pues podemos aventurar que si el final del apócope tomamos como referencia 1276 y el inicio de la reforma alfonsí ya lo partimos del 1230-1250, pues en ese entorno. De todas formas, eso ya es mucho afinar, ¿vale? Vale, pues si queréis, damos por finalizado ya el filológico y pasamos al otro. Vale. Vale, pues entonces, de aquí... ¿Os ha dado tiempo a revisar un poco todo esto o no? Un poco sí, por encima. Bueno, aquí tengo que cortar la grabación porque tengo que ir subiendo otra serie de documentos. Corto en el filológico y seguimos con el fonético-fonológico sincrónico, ¿vale? Ya tenemos.